Les doy la bienvenida desde la localidad de Bragado. Muchas gracias por sumarse a esta charla que hemos titulado Silaje de maíz, manejo en el sistema para aumentar la producción de carne, que será conducida por el ingeniero Jonathan Camarasa. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que tienen a la derecha de sus pantallas. Al finalizar la presentación, pasaré alguna de ellas y los oradores, en base a la cantidad de tiempo que tengan, serán respondidas. Les recomendamos hacerlas en el transcurso de la transmisión y no dejarlas para último momento. Recuerden también que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde ustedes podrán realizar con los oradores todas las consultas que quieran a través de la misma. Podrán incluso chatear y programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para cualquiera de los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y no perderse de nada. A continuación voy a hacer una presentación breve de Jonathan Camarasa. Jonathan es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, posee estudios de posgrado en la maestría de producción animal en la unidad de Integral de Balcarce, trabajó como extensionista en el INTA 9 de Julio desde 2006 hasta 2009, también trabajó en INTA Pergamino entre el 2012 y 2020 en el área de forrajes conservados, alimentación animal de rumiantes y sistemas de producción bovina. Es docente de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pertenece al Departamento Técnico de Tecnal desde abril de 2020. Bueno, adelante con la presentación. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al Congreso de APRESID por la confianza que depositaron en mí para poder venir a charlar y hablar sobre el silaje de maíz sobre el manejo en el sistema para aumentar la producción de carne. Primero lo que les quiero mostrar es la estadística de siembra de maíz para silaje, y lo que uno puede observar es que desde el 2006-2007 que tenemos estadísticas con cierta periodicidad, con cierta regularidad, y ahí lo que se puede observar es que tenemos más de 2 millones de hectáreas picadas en general. De esas más de 2 millones de hectáreas picadas en Argentina, tenemos que el 59% son picadas de maíz, o sea que se siembran más de 1 millón de hectáreas de maíz para silaje. Eso marca realmente la importancia que tiene en las hectáreas totales y sobre todo en el porcentaje que hay de la cantidad de hectáreas que se pican de silaje a nivel nacional. Un poco la explicación de por qué ese crecimiento que veníamos observando es una tasa siempre positiva y es una tendencia marcada de los últimos 10, 12 años, es por algunas características que presenta, como son que presenta altos niveles de producción de materia seca en corto periodo de tiempo, que eso después nos va a permitir entrar en rotación en agricultura o ganadería, presenta una concentración energética media, tiene un bajo contenido de proteína. Esto hace que si nosotros lo vamos a utilizar en una dieta completa, debemos agregar proteína por alguna otra fuente. No genera riesgo de acidosis, esto es una ventaja como alimento muy importante. Presenta una cosecha temprana, entonces esto nos ayuda a nosotros a hacer algún verdeo de invierno sembrado en tiempo y en fecha. Entonces eso no solamente nos va a ahorrar tiempo, sino que nos va a ahorrar el costo del kilo de materia seca, porque vamos a cosechar de ese verdeo de invierno más kilos, porque lo vamos a sembrar antes, sino también que lo vamos a tener antes. Por lo tanto, la cadena forrajera y lo vamos a poder ajustar mucho mejor. Y como yo siempre digo, es un alimento versátil y que eso lo vamos a ver reflejado al final de la charla cuando hablemos específicamente del silaje de maíz, cómo lo podemos usar en los distintos sistemas y cuáles son las ventajas en los distintos sistemas. En los últimos 20 años, en la experimental de Pergamino, vienen ensayando híbridos, y lo que se puede observar es que el rendimiento por año es creciente, o sea, cada vez
hay mayor rendimiento, pero también lo que se puede observar es que es muy variable. Los mínimos productivos son de 11 toneladas y hubo años que llegaron a 31 toneladas y, por ejemplo, el año pasado llegamos a 30 toneladas. Esto hay que aclararlo, son datos de 4 parcelas de un solo híbrido que lograron ante un mismo nivel tecnológico, o sea, de tecnología usada en esa situación, o sea, no todo el paquete tecnológico completo, sino que un paquete tecnológico medio, se lograron hasta 30 toneladas de materia seca. Esto nos está marcando la variabilidad que presenta, sobre todo con las condiciones climáticas. Pero si uno hace un buen manejo agronómico, elige bien el híbrido, densidad de plantas, fertilización, y si tiene la posibilidad de riego, bueno, ahí tenemos la posibilidad de aumentar la producción de forraje por hectárea del maíz para silo entre un 12, un 14% hasta un 40%. O sea, es un cultivo que responde muy bien al ajuste de la tecnología y eso impacta en forma positiva sobre el incremento en el rendimiento o en la producción de materia seca por hectárea. A su vez, si nosotros lo comparamos con otros recursos forrajeros, podemos observar que tenemos producciones más de 17 toneladas en un sistema. Estos son datos de más de 7 años de uso intensivo del suelo, donde obtuvimos como promedio un poquito más de 17 toneladas, con un verdeo de invierno que está produciendo algo más de 5 toneladas. Si uno mira el verdeo de invierno no integrado, tenemos producciones de 7, 8, 9 toneladas, pero en este caso, si lo vemos integrado a un silo de maíz y todos los años hacemos lo mismo, durante 7 años, bueno, la producción se nos cae. Y con una pastura, vemos en una pastura pura de alfalfa, el rendimiento es poco superior a 15 toneladas. Esto manejando bien el corte, manejando la fertilización y aún así en estos sistemas muy intensivos termina produciendo menos esta pastura de alfalfa que el silaje de maíz. Pero también en este mismo set de ensayo que realizamos en una secuencia de cultivos muy intensiva durante 7-8 años, también hicimos la prueba de usar un doble cultivo de maíz, o sea, un cultivo hiperprecoz cosechado en diciembre y ahí mismo sembrado un maíz de ciclo normal, o ciclo de madurez relativa de 118-120 días, y ahí llegamos a producir casi 30 toneladas de pasto, no en un año puntual, sino que fueron el promedio de entre 3 y 4 años. O sea, es una alternativa sumamente interesante. Hay que tener cuidado, hay que manejar muy bien el tema del balance hídrico y ver cómo estamos de disponibilidad de agua, pero en años puntuales o en años como este ciclo que venimos de seca y donde muchos productores nos están consultando y se están quedando sin silo en esta época del año, bueno, hay algunas alternativas como pueden ser hacer algún silo de invierno y también hacer, para adelantarnos al silo de maíz que se hace normalmente en febrero, bueno, algún maíz hiperprecoz para cosecharlo en diciembre y quizás en enero ya poderlo utilizar. Además de esa muy alta producción que tiene el maíz para silo, presenta algunas características físicas y químicas, como por ejemplo, como ya dijimos, muy alta producción de materia seca, pero esa producción es muy variable, como ya vimos en los datos, que tenemos años que rinde 11 toneladas y si el año acompaña podemos producir más de 25 hasta 30, 31 toneladas de materia seca. Y la ventaja es que una vez que lo cosechamos, que lo guardamos, que lo embolsamos o que hemos hecho el silo torta o el silo puente, la calidad no debería variar si no se modifica, si no entra agua, si no entra oxígeno, o sea, si lo podemos mantener en anaerobiosis, esa calidad no se modifica. En cambio, una pastura, como ya vimos, con el mismo manejo, en el mismo suelo, en las mismas condiciones y si quiere con el mismo paquete de tecnología, entre 5 y 8 cortes no alcanzan a producir lo mismo que un silo de maíz, aunque, eso no se lo mostré, pero lo tenemos estudiado, la producción es menos variables entre años, estamos hablando de pasturas perennes, y la calidad obviamente es muy variable
varía entre estaciones del año, varía entre meses, entonces ahí tenemos distintas calidades. Entonces son recursos forrajeros distintos, un maíz para silo o un silaje de maíz versus una pastura. Ahora, son cosas distintas, pero no son contradictorias. Lo que tenemos que pensar es en complementar, porque la pastura, como tenemos como principal ventaja que es menos variable en la producción, nos va a dar estabilidad, nos va a dar un seguro productivo, un piso productivo en el sistema, que en el caso del maíz para silo, como vimos, es muy variable, y si solamente dependemos como único recurso forrajero el silo de maíz, va a haber años que nos vamos a quedar muy cortos, como pasó el año pasado. Entonces, en sistemas donde tenemos la posibilidad de hacer algo de pastura, es sumamente importante, porque ahí estamos integrando, si bien produce un poco menos, pero la producción es más estable de una pastura, con un recurso forrajero que tiene un potencial de producción mucho mayor, pero mucho más variable. ¿Qué características químicas presenta el silo de maíz? Bueno, de materia seca 34%, proteína es bajo, como ya se lo mencioné al principio, tiene baja grasa, FDA y FDN es término medio, lo ideal sería que tuviese menos de 40% de FDN, y lo interesante de eso es que más de la mitad de esa FDN es FDN efectiva, o sea, es una FDN importante porque nos estimula la rumia y eso hace que el rumen tenga un mejor funcionamiento, sobre todo cuando estamos pensando el uso del silo de maíz en un feedlot donde la única fuente de fibra es el silo de maíz. El almidón, 27%, esto es un promedio, lo ideal sería que tuviese un poco más para que sea una dieta mucho más energética y una dieta que nos permita a nosotros engordar mucho más el ganado. Y como aporte o como concentración energética tenemos 2,4 de energía metabolizable o 0,9 de energía neta, que eso en términos relativos, cuando uno lo compara con un forraje, es de mediana calidad. Pero la ganancia de peso que uno logra con este silaje de maíz, aún con esa concentración energética media, es mucho mayor de lo que uno logra con una pastura. Eso es para explicar o después, si surge en la pregunta, lo podemos aclarar. ¿Por qué con un mismo nivel de energía, con un silo de maíz, se obtiene más ganancia de peso que con una pastura? Ahora bien, como el título de la charla hablaba, ¿no? ¿Cómo impacta, cómo podemos mejorar el silaje o cómo mejora el silaje de maíz en los sistemas? Bueno, si lo pensamos en un sistema de cría, acá es muy importante que lo podamos usar en aquellos animales de altos requerimientos, ¿no? Como son la vaquillona de reposición, sobre todo cuando tenemos vaquillona de 15 meses, para que llegue con un buen peso al entore y también que llegue con un buen peso a aparición, con una buena condición corporal, un buen crecimiento, un buen desarrollo óseo y muscular. También en la vaquillona de segundo servicio o de primera aparición, que es la vaquillona de mayor atención y de mayor importancia nutricional que tenemos en los rodeos de cría. Entonces podemos suplementar a esta vaquillona para que llegue bien, con una buena condición corporal segundo servicio, que llegue ganando peso y tener buenos índices reproductivos. También en aquellas vacas que tienen una baja condición corporal, podemos usar el silo de maíz para recuperar condición corporal, donde lo podemos usar como pre o durante el servicio, para que esa vaca no solamente entre en celo, sino que ese celo sea fértil, porque muchas veces podemos tener celos muchas veces erráticos y podemos dar servicio, pero no queda preñado por falta de condición corporal. Por lo tanto, el silo de maíz en cría nos ayuda a mejorar los índices reproductivos, y si no nos ayuda a mejorar los índices reproductivos, pues ya tenemos buenos índices, lo que podemos hacer usando silo de maíz o sobre todo silo de sorgo, en estos sistemas se usan mucho, podemos mejorar la receptividad, o sea, podemos aumentar la carga animal por hectárea. ¿Qué pasa cuando usamos el silo de maíz en una recría pastoril? O sea que tenemos animales pastoreando un verdeo de invierno, o podemos pastorear una pastura perenne, como ya vimos, y además suplementamos el 0,75, el 1 o el 1,25 con silo de maíz en función
de la rotación de las pasturas, en función de los rebrotes de la pastura, o sea, cada cuándo tenemos que volver a ese potero. Bueno, ahí tenemos que estar asignando qué cantidad de silo vamos a entregar todos los días. En estos sistemas, entonces, nos sirve mucho, obviamente, para corregir el déficit forrajero que tenemos todos los años, que muchas veces, si tenemos una muy alta carga animal, ni siquiera con los verdeos de invierno logramos corregir ese déficit. Entonces el silo de maíz nos ayuda a balancear la cadena forrajera o a tener menos déficit. Muy importante, nos ayuda a balancear la dieta, sobre todo en el primero y en el segundo corte, en aquellos verdeos de invierno sembrados en forma temprana, que están aguachentos, que tienen un desbalance nutricional, o sea, mucha proteína soluble. Entonces el silo de maíz no solamente nos va a estar aportando energía a nivel ruminal, sino también que nos va a estar aportando fibra afectiva para un mejor funcionamiento, y nos va a estar también balanceando en cuanto al porcentaje de materia seca a la dieta. También uno de los problemas que nosotros vemos es que muchas veces llegamos a la primavera con baja carga animal, entonces usar el silo de maíz en estos sistemas nos permite tener durante el invierno y soportar en estos sistemas muy alta carga animal. También, si nos planteamos objetivos productivos, por ejemplo, de ganancia de peso en la recría, de producción de carne durante el invierno, bueno, usando el silo de maíz como complemento de un verdeo de invierno o como una pastura, nos ayuda a estar más cerca de cumplir ese objetivo. También algo que se ve a nivel de frigorífico, muchas veces el rendimiento carnicero o el desarrollo muscular no es acorde a lo que uno está viendo en el animal vivo, y eso es una falencia muchas veces de la recría. Entonces, suplementando con silo de maíz, balanceando bien la dieta, vamos a lograr tener un mejor desarrollo muscular de esos animales. Y uno de los problemas que también teníamos era encontrar en la feria o aquellos firloteros que necesitaban tener animales recriados para después salir con un novillo pesado para exportación, no se consiguen. Bueno, de esta manera podríamos estar haciendo una recría en forma eficiente y tener en el mercado disponible este ternero recriado con 280 o 320 kilos para después poder salir con un novillo pesado para exportación. Y algo también que por ahí indirectamente lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta, es que suplementando con el silo de maíz, lo que podemos hacer es un mejor aprovechamiento de las pasturas, el mejor aprovechamiento de los verdes de invierno. Podemos pegar la vuelta cuando corresponde, o sea, sin hacer un sobrepastoreo, sin hacer un subpastoreo. Estamos haciendo mejor las cosas y cuidando la vida útil de ese verde de invierno o de esa pastura. También con el silo de maíz en los sistemas donde necesitamos terminar a los animales, o sea, que logren un engrasamiento suficiente para poderlo terminar. Bueno, ahí tenemos que mirar qué grado de almidón tiene ese silo para que sean dietas, como se dice, más engordadoras, o que empiecen a depositar más grasa a los animales adentro del sistema. Bueno, necesitamos más de 25, 27 o 28% de almidón en ese silo de maíz. Obviamente después complementar con algo de grano partido, grano entero, eso hay que discutirlo. Obviamente vamos a lograr mayor tasa, o sea, todos los días va depositando mayor cantidad de grasa, y por lo tanto vamos a lograr un mayor nivel de engrasamiento que si solamente damos pasto. Si tenemos una pastura pura de alfalfa, vamos a tener menos problemas de empaste. Esto es fundamental en los sistemas intensivos, o sea, en los sistemas que tenemos pastura de alfalfa pura. Entonces tenemos un muy alto consumo, pero si queremos que el animal gane mucho de peso, por ahí la carga es baja, entonces tenemos mayor riesgo de empaste. Entonces, suplementando con silo de maíz, el animal entra menos hambriado o está menos hambriado, el rumen está un poco más lleno, y logramos reducir los riesgos de empaste. Y también obviamente la alfalfa, ser una leguminosa, aporta mucha proteína, tiene una muy alta digestibilidad, y con un silo de maíz estamos balanceando mejor la dieta porque estamos aportando más almidón a rumen, estamos aportando más glucosa a nivel de intestino, por lo tanto logramos un mejor y mayor engrasamiento de ese animal. ¿Qué pasa en los sistemas
de encierre a corral. Bueno, acá, si nosotros queremos hacer una recría, que hoy muchas veces pasa, como yo le decía anteriormente, cuesta conseguir animales recriados, entonces los firloteros hacen la recría dentro del corral. Bueno, hay dos formas de hacerla. Uno es teniendo una dieta con baja concentración energética y otra una dieta con restricción. Entonces, si tenemos una dieta con baja concentración energética, la dieta con silo de maíz es una dieta muy interesante. ¿Por qué? Porque el animal está lleno de un alimento de muy buena calidad, rico, palatable, que se complementa muy bien con una fuente proteica y que podemos lograr ganancias de peso que son acorde a los objetivos de una recría, 700, 800 gramos, y que ese animal no se nos va a sobreengrasar. Nos va a aportar, en este caso, como el objetivo es recriarlo, no solamente fibra, sino también que nos va a aportar energía. Vamos a tener menos problemas de acidosis porque es una dieta con alto contenido de FDN, y como les decía también, es importante tener un buen crecimiento y desarrollo muscular para que después ese animal tenga un muy buen comportamiento productivo cuando le pongamos o lo pongamos en una dieta de terminación. ¿Qué pasa cuando lo usamos al silo de maíz en dieta de terminación a corral? Bueno, acá es muy importante porque cumple una función muy interesante cuando lo usamos en la recepción y en el acostumbramiento a esos animales. O sea, antes de empezar a darle una dieta de terminación, el silo de maíz lo podemos usar en la recepción y el acostumbramiento con muy altas dosis, o muy alta inclusión adentro de la dieta, que no vamos a tener problema de acidosis o algún problema digestivo. Entonces nos ayuda a recuperar ese animal que llega estresado, muchas veces con muchas horas de viaje, con el rumen vacío, o sea, con mucho desbaste. Nos ayuda a recuperar rápidamente ese animal. Si ya lo pensamos en una dieta de terminación, el silo de maíz nos va a estar aportando principalmente fibra, algo de energía, pero en forma indirecta. Entonces nos va a interesar a nosotros tener una fibra efectiva interesante para que nos balancee lo que nosotros queremos adentro de esa dieta. Al ser húmedo, el silo de maíz mejora el mezclado, sobre todo si tenemos la premezcla en harina o si tenemos grano partido o tenemos grano molido, nos ayuda al mezclado y que las partículas no se nos separen adentro del mixer ni adentro del comedero. Y también algo muy importante, nos ayuda a tener una muy buena presentación de la dieta, o sea que hace que el animal estimule el consumo, a diferencia de lo que es una dieta muchas veces seca, donde no tenemos ningún alimento voluminoso, un alimento que nos aporte algo de humedad, que esas dietas generalmente deprimen un poco el consumo. En este caso el silo de maíz nos ayuda y nos estimula mucho más a aumentar el consumo, que es lo que uno buscaría en estos sistemas. También cuando tenemos algún animal en enfermería, nos ayuda cuando está con acidosis o cuando tenemos problemas de neumonía. Bueno, podemos dar una dieta más, como se dice, más silera. Y después los típicos, ¿no? En los filos por ahí un poco más chicos, que tenemos problemas de fin de semana de suministro, tenemos problemas de falta de grano por falta de previsibilidad o porque nos falta alguna materia prima. Bueno, dar una dieta con silo de maíz nos ayuda a salir del paso sin tener grandes consecuencias productivas ni tener grandes consecuencias negativas en cuanto a problemas digestivos como de acidosis. Por lo tanto, las conclusiones que podemos sacar es que hay un crecimiento de uso anual en los sistemas, alrededor de un 15 a un 18%, todos los años viene creciendo las hectáreas picadas en total, no solamente de maíz, sino del resto de los cultivos. Si hacemos un manejo agronómico adecuado, elegimos bien el híbrido, podemos lograr mayores rendimientos, mayores producciones por hectárea. Es un alimento que una vez que lo cosechamos, lo embolsamos o lo colocamos en el silo puente o torta, es menos variable en cuanto a calidad, siempre y cuando mantengamos las condiciones de anaerobiosis, pero cuidado con la producción, que es muy dependiente del año. En los sistemas de cría mejora el estado de los rodeos, el estado corporal, el score corporal, por lo tanto esos animales van a
entrar en celo más rápido, esos celos van a ser más fértiles, por lo tanto van a ser más productivos y los índices reproductivos van a ser mejores. Cuando pensamos el silo de maíz en una recría pastoril, es muy interesante porque nos balancea la dieta, sobre todo en verdeos de invierno. Podemos aumentar la carga animal, podemos aumentar la producción de carne por hectárea, sobre todo en la época otoño-invernal, que por ahí es a donde menos producción tenemos y donde el kilo de pasto generalmente es más caro, entonces es un uso estratégico muy interesante. Si lo pensamos como complementos, suplemento de la terminación a pasto, tenemos menos problemas de acidosis, por lo tanto esos animales son más productivos, evitamos tener algunos problemas de acidosis subclínica o acidosis clínica que derivan con la muerte del animal, y también hacemos que el sistema sea más eficiente porque estamos produciendo más kilos de carne por un mejor balance dietario y además por hectárea estamos sacando más kilos de carne. Si lo pensamos a corral y en una recría, bueno, tenemos menos problemas nutricionales, o sea, menos problemas de acidosis, el animal tiene un mejor desarrollo muscular, mejor desarrollo y crecimiento, y limita el sobreengrasamiento, o sea, el animal, cuando recriamos, el objetivo es que no se engrase. Y cuando pensamos que el silo de maíz usado netamente en una dieta de terminación, bueno, ahí el objetivo que tiene es como fibra efectiva y nos ayuda mucho en la presentación y en el mezclado de la dieta. Que esto es fundamental para estimular el consumo y como fibra efectiva también es fundamental para un buen funcionamiento ruminal y que el animal pueda expresar todo su potencial adentro del corral. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por la presentación. Excelente, muy completa. Y ahora, si te parece, vamos a dar lugar a unas preguntas que están llegando. Yo te las voy a ir formulando y, bueno, toma el tiempo que creas necesario. Voy con la primera. ¿Tenés ensayos del agregado de expeller de soja en el momento de la confección de la bolsa de picado de maíz para aumentar la proteína? ¿Cómo se realizó esa mezcla y qué resultados obtuvieron? Bueno, buenas tardes primero. Gracias, Alejandro. Yo no hice en particular alguna experiencia de ese tipo. Sé que la gente que estuvo trabajando en ese tipo de mezcla, o sea, hacer un silo con la fuente proteica ya embolsada, trabajó en INTA Villegas, Daniel Méndez precisamente, con el grupo de trabajo de Daniel. Ellos obtuvieron muy buenos resultados. El problema es la carga, ¿no? O sea, ajustar bien la mezcla precisa en el momento del embolsado para no sobredosificar o para no subdosificar la cantidad de peller de girasol o de soja, ambos, que se pueden llegar a utilizar. Entonces, lo importante es intentar practicar o agarrarle la mano de alguna manera como para no equivocarnos en la dosis, en la cantidad de dosis para agregar de pellet. Y es ahí donde está el cuello botella, si se quiere, como para que esa tecnología salga bien. No, yo la verdad no lo he escuchado que se haya aplicado mucho. Sé que los resultados han sido buenos en INTA y no tengo mucha más información. Correcto, bueno. Te hago otra entonces. Desde hace tiempo se está tomando preponderancia la digestibilidad de la FDN. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es un parámetro que se viene solicitando hace ya más de 5 años como un análisis clásico, o sea, como uno pide FDN, digestibilidad, proteína, hoy se está pidiendo digestibilidad de la FDN. La digestibilidad de la FDN no habla de, o tiene una correlación positiva con el consumo de materia seca. Entonces, no con el aporte de energía a nivel ruminal. Entonces, aquellos híbridos de maíz que tienen mejor digestibilidad de su fibra, nos van a permitir un mayor consumo de materia seca y con ese mayor consumo de materia seca nos van a permitir una mayor producción, tanto de carne como de leche. En leche eso está
mucho más estudiado, hay mucho más ensayos que respaldan esos resultados y son mucho más importantes, sobre todo porque la vaca de leche consume mucho más kilos de materia seca y por lo tanto ese beneficio de recambiar alimentos de alta calidad a nivel ruminal a lo largo del día impacta mucho más en la respuesta productiva. En carne también, en híbridos que mejoran la digestibilidad de la FDN a través de la selección o a través de híbridos modificados genéticamente, como son los híbridos BMR, también mejoran la ganancia de peso. Hay ensayos que hasta duplican la ganancia de peso, pero son los menos. Uno esperaría un porcentaje mucho menor en cuanto a la respuesta productiva, pero esa respuesta productiva está explicada principalmente por un aumento del consumo, más que por una mejora en el consumo de energía a lo largo del día. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo manejar la cantidad de kilos de materia seca de silaje consumido cuando el feedlot es casero? Es decir, cuando el grano se da a balde o en autoconsumo. Bueno, ahí no hay mucha alternativa. Ahí hay que manejarlo, si se puede, a mano. El tema es que el volumen que uno traslada de silaje es mucho mayor porque está trasladando entre un 60 y 70% de agua. En cambio, el grano en lata o a mano es mucho más fácil porque tenemos casi un 90% de materia seca, o sea, está manejando un 10% de agua nada más. Entonces, en cuanto al volumen que uno mueve para alimentar esos animales, usando grano, usando una dieta, como se denomina, más seca, es más fácil. El silo, adentro de un filo necesitamos ya cierta infraestructura. Ahí, bueno, habría que ver particularmente qué sistema estamos hablando, si tenemos alguna pastura como para usar ese silo en autoconsumo y la pastura como base forrajera, como expliqué dentro de uno de los sistemas que hoy se utiliza mucho, sobre todo en invierno, como para mantener alta carga animal. Pero en los filos chicos, el silo de maíz se complica mucho el suministro, ¿no? Si no tenemos una pala, no tenemos un mixer para entregarlo, porque estamos trasladando mucho volumen y eso hace que nos lleve mucho más tiempo y sea más trabajoso. Hay que ver de qué cantidad de animales estamos hablando, ¿no? Pero cuando hablamos de filos chicos, no hay duda que tienes una dieta seca a base de grano, pellet y algún núcleo, ¿no? Perfecto. Yendo a la elección de los materiales, de los híbridos, ¿cuál sería el híbrido ideal o qué es lo que habría que apuntar, a dónde hay que hacer la sintonía fina para la elección del híbrido? Y si por edición génica se puede mejorar FDN y el tipo de almidones que tiene esa planta, ese híbrido de maíz. Uh-huh. Bueno, te voy a arrancar de atrás para adelante, un poco ya te la respondí. La mejora genética para mejorar la calidad de la fibra pueden ser de dos maneras. Una usando híbridos BMR, que hay algunos en el mercado. Al principio, hace muchos años, hace más de 10 años que hay híbridos BMR en el mercado. Lo que pasó en su momento era que si bien estaban adaptados, rendían un poco menos que los híbridos que no eran BMR. Hoy en día han traído genética nueva y no hay tanta diferencia como había antes en cuanto a rendimiento. En cuanto a calidad, esa calidad es significativa, ¿no? O sea, mejora significativamente. Con respecto al grano, en función del mejoramiento. En cuanto al silaje, como uno lo está cosechando como un grano que todavía no llegó a madurez fisiológica, ese grano tiene aproximadamente un 50% de humedad, 55% de humedad, que todavía no se llegó a formar esa matriz proteica que engloba el grano de almidón. No me preocuparía mucho si es grano colorado o grano dentado, si es que estamos hablando dentro de la ventana de picado que estamos en 37, 38, hasta 39% de materia seca. O sea, si no está muy seco ese silo, si está muy seco y es grano colorado, ahí se justificaría el uso de cracker para poder romper ese grano y que ese grano esté disponible para
las bacterias ruminales o después esté disponible para las enzimas intestinales. Entonces, con respecto al grano, no me preocuparía mucho si el silo se cosecha en tiempo y en forma correcta, ¿no? Manejando la ventana de picado. Con respecto a la elección de híbridos, a ver, hay híbridos sileros en el mercado, pero que no son los híbridos graníferos o que muchas veces el productor termina usando en muchos establecimientos, muchos campos. Los híbridos sileros tienen algunas particularidades que los diferencian los híbridos graníferos, y alguna de ellas es que son híbridos que producen mucho, que tienen un buen porcentaje de espiga, que es distinto a decir que tiene un buen porcentaje, un buen rendimiento de grano, es distinto, o sea, tienen que tener un buen porcentaje de espiga, y además tienen que tener una buena ventana de picado. ¿Qué significa una buena ventana de picado? La ventana de picado estamos hablando de 30 y 40% de materia seca. Entonces, ese porcentaje de materia seca, o sea, que se va perdiendo humedad, tiene que transitarlo lo más lento posible. O sea, la tasa de secado por día tiene que ser lo más lento posible. ¿Por qué? Porque en Argentina dependemos del contratista y muchas veces el contratista está, en esa época nosotros tenemos, para cosechar, tiene un montón de campo. Entonces, se va a demorar en venir, nosotros no tenemos que esperar a llegar a la famosa línea de leche o 3/4 de línea de leche como para asegurarnos estar en 35, 37 o 38% de materia seca. Tenemos que estar pensando, bueno, cuando ya estamos en 1/4 de línea de leche, cuando ya empieza a bajar o el grano, ya se empieza a formar la incisión o se empieza a formar el grano dentado, bueno, empezar a hablarle al contratista para que se prepare, para que dentro de una semana o 10 días se acerque al campo a cosechar. Entonces, lo que tenemos que buscar es que ese híbrido tenga una buena ventana de picado. Hoy muchas empresas disponen de híbridos hileros y disponen también de esa información. Si bien no se informan los días, o sea, la ventana de picado, porque es muy dependiente del ambiente, es muy dependiente de la latitud, entonces es difícil estipular los días exactos, pero sí informan, bueno, la ventana de picado es intermedia, la ventana de picado es amplia. ¿Y de qué estamos hablando de la ventana de picado en híbridos? En pergaminos estudiados, bueno, un híbrido, yo he evaluado durante muchos años y he evaluado híbridos graníferos que se venden como sileros, bueno, esos híbridos están entre 8, 10 días, 12 días de ventana de picado, y los híbridos sileros podemos tener hasta 18 días de ventana de picado. Entonces, eso nos da a nosotros una seguridad y una flexibilidad muy grande a la hora de que venga el contratista, de esperarlo y que ese silo no se nos pase. Sobre todo el sistema de los dos extremos, cuando tenemos poca superficie que el contratista nos deja quizás para lo último, o donde tenemos mucha superficie que se nos viene todo el maíz juntos, ¿no? Entonces ahí tenemos que no solamente tener híbridos con una ventana de picado muy amplia, sino también tendríamos que sembrar híbridos con distinta madurez relativa, cosa que se nos encadene la cosecha. Fantástico. ¿Hay diferencias entre medir digestibilidad en vivo con medirla in vitro o con estimarla por métodos indirectos? ¿Qué podrías recomendar? A ver, a nivel de investigación y a nivel de evaluación de híbrido para comparación, hay que evaluar digestibilidad in vivo. Eso sería lo ideal, porque vayamos al otro extremo, la digestibilidad in vitro. La digestibilidad in vitro sirve para caracterizar híbridos, sirve para armar dietas, porque generalmente la mayoría de las ecuaciones, la mayoría de los programas de nutrición están preparados para usar el dato de digestibilidad in vitro o para usar el dato de energía metabolizable o energía neta que sale de un dato de digestibilidad in vitro. Entonces, en la mayoría de los casos, a nivel productor, se aconseja usar la digestibilidad in vitro de la materia seca. Ahora, ¿qué pasa a nivel, esto es medio largo para explicar y espero responderlo corto y que se entienda? Cuando uno mira la respuesta productiva que tenemos en función de la digestibilidad in vitro, no se condice. ¿Por qué? Porque nosotros, ante un forraje parecido con la misma digestibilidad in vitro, estamos produciendo menos
o tenemos menos ganancia de peso que con un silo con la misma digestibilidad in vitro. ¿Por qué? Porque el silo con la misma digestibilidad in vitro, a tener un tamaño de picado chico, aumenta el consumo, por lo tanto nos está entregando mayor cantidad de energía. Y eso lo vamos a detectar con la digestibilidad in vivo. Entonces ahí la digestibilidad in vivo se nos va a ajustar mucho mejor a la producción. Pero en términos generales, para redondear, a nivel de productor, para armar una dieta, para ajustar la dieta y para caracterizar un híbrido de maíz, la digestibilidad in vitro sirve. Cuidado, mirar cómo se obtiene esa digestibilidad, si a través de una ecuación de FDA o es a través del DAISY o a través de alguna otra metodología. Pedirla al laboratorio cuál es el análisis por el cual se estima o la metodología por la cual se estima la digestibilidad in vitro. Y para investigación y para ir más fino, se recomienda la digestibilidad in vivo, ¿no? Que es mucho más costosa, lleva mucho más tiempo y no sé si la actividad privada evalúa in vivos. Generalmente las universidades y el INTA son las dos únicas fuentes en las cuales se evalúa digestibilidad in vivo, ¿no? Pues necesitan un animal fistulado y demás. Correcto. ¿Qué efecto o impacto tiene el silaje de alfalfa en la recría a campo? Bueno, el silaje de alfalfa es un recurso forrajero que nos va a estar aportando energía y proteína al sistema y es interesante sobre todo en la recría. El tema ahí es que hay que tener cuidado con el proceso fermentativo en cuanto al silaje, usar inoculantes para lograr un pH lo más cercano a 4 y así tener una buena conservación. Intentar lograr una buena compactación, un buen tamaño de picado, cuidado con el porcentaje de materia seca. Acá el porcentaje de materia seca podríamos estar mirando un poquito mayor de lo que es maíz, un poquito por superior al 40%. Cuidado si picamos, si cortamos y queremos deshilar, tenemos que hacer un preoreo previo. El uso de inoculante no solamente nos ayuda a tener un mejor proceso fermentativo, sino también nos ayuda a tener una mayor recuperación de materia seca, o sea, el forraje respira menos durante el proceso fermentativo, por lo tanto, lo que recuperamos en materia seca, en kilos de materia seca cuando abrimos, es un poco mayor y que paga el uso de inoculantes, entonces es un doble beneficio. Y con respecto a la dieta, cuidado con el silo, porque si bien tiene un nivel proteico parecido a lo que tiene la alfalfa en pie, aunque puede tener un poco menos, ese nivel proteico es distinto, el perfil proteico es distinto. ¿Por qué? Porque en el proceso de fermentación que sufre el ensilaje de alfalfa, mucha de la proteína verdadera se transforma en nitrógeno no proteico. Entonces, en un animal muy chico necesita aminoácidos preformados, necesita proteína verdadera. Entonces, en categorías muy chicas, estoy hablando de menos de 150 kilos, cuidado porque si nosotros analizamos el nivel proteico puede ser alto, pero ese nivel proteico está formado por mucho nitrógeno no proteico. En ese caso, lo aconsejable es hacer rollo de alfalfa de alta calidad. Ahora, si ese silo de alfalfa lo vamos a usar en categoría más grande, donde el rumen ya está bien desarrollado, donde el rumen puede hacer un buen uso de nitrógeno no proteico, bueno, el silaje de alfalfa sería una buena alternativa. Siempre pensando en carne, ¿no? Cuidado con la vaca lechera porque también es un animal de alto requerimiento y necesitamos proteína verdadera o aminoácidos preformados, que habrá que entrar un poco más en detalle, pero se parecería al ejemplo que yo di con animales más chicos, ¿no? O sea, necesitamos más proteína verdadera en el animal de tambo. En el novillo o en el novillito, por ahí, dar un silo de alfalfa y que tenga un alto porcentaje de esa proteína como nitrógeno proteico, no sería un grave problema, siempre y cuando podamos acompañar con algo de grano, como para poder capturar ese nitrógeno no proteico que está rápidamente disponible a nivel ruminal para poderlo capturar y lograr un buen crecimiento microbiano. Vale.
Te llevo a un plano un poco más por ahí específico. ¿Vos le ves lógica a manejar más de un sistema de silaje? Por ejemplo, hacer silo-planta para la recría o ir a algún tipo de silajes más evolucionados, como puede ser un silaje de espiga completa para terminación, ¿o no sería necesario? Bueno, eso va a depender de las dimensiones, ¿no? Eh, lo ideal sería que sí, o sea, cuando uno puede tener un alimento específico para una categoría específica, eso sería lo ideal, pero muchas veces eso no lo permite las dimensiones o la escala. Si la escala lo permite, podemos hacer grano húmedo, podemos tener grano partido, podemos tener un silo, podemos tener un silo más pensado para terminación y después un silo más pensado para la recría, porque para la recría, si bien, como yo decía en la presentación, necesitamos algo de energía que venga a través del almidón, ahí necesitamos mucho volumen, entonces ahí tenemos que buscar algún híbrido de maíz que sea muy voluminoso, que tenga mucha, o que tenga genética tropical, o sea, que sea folioso, que tenga un buen tallo, y que tenga algo de almidón que nos ayude a tener un poco más de energía, como para poder eh, producir muchos kilos de carne, o sea, tener mucha carga animal con ganancia de peso intermedia por hectárea, o sea, contemplando la hectárea que hicimos de silaje. Entonces, bajo esas condiciones yo buscaría para la recría silos de mucho rendimiento y para terminación un silo en sistemas de suplementación, un silo con mayor porcentaje de espiga en la planta, porque me va a permitir un mayor porcentaje de espiga, un mayor porcentaje de grano en la planta, mayor cantidad de almidón, y eso va a hacer que ese animal empiece a engrasar antes en cuanto a terminación. Entonces, en resumen, si puedo tener un alimento, si me da la escala o las dimensiones para tener un alimento específico o distintos alimentos para distintos requerimientos adentro de mi establecimiento, la respuesta es sí. Ahora, si la respuesta es no, y bueno, tendremos que buscar algún silo equilibrado, pero yo siempre hablo de que el principal parámetro para elegir un maíz tiene que ser el rendimiento. ¿Por qué? Y después debería estar mirando el porcentaje de grano o qué aptitud para producir grano tiene ese híbrido de maíz. ¿Por qué? Miro siempre el rendimiento, porque a mayor rendimiento de materia seca se me diluye los costos que yo tengo para hacer ese maíz, los costos de implantación, el costo de oportunidad del suelo, los costos de fertilizantes, entonces me queda el costo del kilo de materia seca más barato. Entonces, yo lo que siempre digo es preferible hacer un poco menos de superficie, pero elegir bien el híbrido, fertilizarlo bien, elegir bien la fecha de siembra, ajustar densidad de siembra y no hacer mucha superficie y que rinda poco, porque el costo de ese kilo de materia seca no va a salir mucho más caro. Y obviamente nos va a quedar mucho menos margen de ganancia cuando uso ese silo caro que cuando uso un silo que lo hice en menos superficie, pero en forma más intensiva, le puse más insumo, me rindió mucho y eso me diluyó mucho los costos, por lo tanto después me va a quedar una dieta más barata. No sé si me fui después del tema con el tema de costo, pero me parece Excelente. que sumaba. Jonathan, acá es donde tendríamos que tener una función en la sala con aplausos y ovaciones. Te agradecemos, fue excelente la exposición. Bueno, si queda alguna pregunta o alguna consulta, se pueden conectar con vos por intermedio de la plataforma del Congreso. Queda abierta también esa posibilidad. Y de vuelta, 1.000.000 de gracias. Siempre cuando uno transmite conocimientos a los demás es un acto de bondad. Así que bueno, de vuelta, hasta cualquier momentito y gracias por tu conocimiento. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a la audiencia por las preguntas y por participar de la conferencia. Así que y muchísimas gracias también a Presid por confiar en mí, en mis conocimientos y en poder transmitir lo que uno viene haciendo durante tantos años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Alejandro también por tu presentación y por tus opiniones.
Hasta siempre. Nos vemos pronto. Muy bien, Alejandro.